Ya voy a empezar. Mi nombre es Ivana García Vega, soy la fiscal provincial. Señor juez, precisarle que la materia de los hechos de investigación, en resumen, son los siguientes. El día 10 de julio del 2020, a las horas 11 de la noche en Pueblo Libre, el sujeto A, con el nombre de Juan Reyes Casas, fue agredido por el señor Mario Huerta Saavedra, quien le propinó tirándole golpes de puño y patada muchas veces en la cabeza del sujeto A, Juan Reyes Casas, dejándolo inconsciente en estado de coma por los golpes recibidos de parte de Mario Huerta Saavedra. A todo ello, a una cuadra de distancia donde se encontraban. Esos son los hechos en resumen. Sobre esos hechos, la Fiscalía Provincial solicita el autoenjuiciamiento, que conforme a lo señalado precedentemente, es de advertir que no quedó demostrada de manera suficiente la comisión del delito de lesiones graves, al no existir elemento de prueba idóneo que nos permita llegar a la conclusión que los acusados hayan concertado voluntarias entre sí extinguir la vida al agraviado, conforme se desprende de las declaraciones antes citadas, habiéndose establecido que Mario Huerta Saavedra es una persona agresiva, tosca, ya que practica artes marciales desde los 12 años. Por ende, Mario Saavedra Huerta solo debió reducirlo. Él tenía más ventaja al defenderse, por tener mayor fuerza bruta. Por lo tanto, señor juez, acuso a Mario Huerta Saavedra por los daños que acabo de mencionar. Buen día a todos. Mi nombre es Matsoe Francisco Alvarado. Soy la abogada del acusado Mario Huerta Saavedra. Señor juez, empiezo el informe oral como abogada de mi patrocinado con los siguientes fundamentos de hecho y derecho, ya que como menciona la fiscal, a las 11 horas el sujeto Juan Reyes Casas asaltó a mi patrocinado, Mario, y a su esposa, arrebatándole sus pertenencias. Entre ellas tenía su celular y 1.350 soles, sumándole a ello que le propinó un puñete a su esposa, quien comienza a desangrarse por la nariz. Por lo tanto, mi patrocinado logró reducirlo al sujeto a Juan Reyes Casas, ya que tenía un arma blanca con la que pretendía dañar a mi patrocinado. Por ello, actuó en legítima defensa y dejándose llevar por sus impulsos. En nuestro Código Civil Penal, no, en nuestro Código Penal, estatuye textualmente el que obra en defensa de su persona o derechos o de la persona o derechos de otros. También mencionamos el artículo 20, inciso 3, que dice inimputabilidad. Está exento de responsabilidad penal. Inciso 3, el que obra era en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurran las circunstancias siguientes: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedir o repelerla. Se excluye para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en su lugar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios que se dispongan para la defensa. También falta de provocación suficiente de quien hace la defensa. Señor juez, doy inicio al informe oral acusando al señor Mario Herrera Saavedra, que no actuó en legítima defensa, que lo ha seguido agrediendo físicamente. Solo debió reducirlo al sujeto A con el nombre de Juan Reyes Casas. No hay pruebas contundentes donde especifique que el sujeto A, Juan Reyes Casas, como mencionan que cogotea a Mario Huerta Saavedra con un cuchillo y que le roba su dinero junto con sus pertenencias, para que mencione que actuó en legítima defensa. Asimismo, los testigos, que fueron dos, declaran, contaron ellos que gritaban varias veces: Mario Herrera Saavedra, que deje de golpearlo. El día de los hechos, Mario Herrera Saavedra quiso huir, por los, pero los dos testigos
lo redujeron y llamaron a la policía. Incluso cuando los policías llegaron y se lo llevaron detenido a la comisaría, él trataba de resistirse, aduciendo que tuvo que golpear al sujeto A con el nombre de Juan Reyes Casas. En cuanto al delito de homicidio de lesiones dolosas graves, contemplando en el artículo 121 del primer párrafo del Código Penal, el que causa otro daño grave en el cuerpo o en la salud física o mental, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. Se consideran lesiones graves las que ponen en peligro inminentemente la vida de la víctima. Entonces, el espacio punitivo es no menor de 4 ni mayor de 8 años, como causa de justificación que funda desde un plano individual en la defensa que realiza la persona, en respuesta racional frente a una agresión injusta, y desde el plano supraindividual en la necesidad de defensa del orden jurídico y del derecho general, conculcados por la agresión antijurídica. Existen los elementos concurrentes para determinar que el encausado no obró en legítima defensa. Señor juez, el día de los hechos, mi patrocinado y su esposa fueron asaltados por el sujeto Juan Reyes. Se le encontraron las pertenencias en los bolsillos, ya que fue él quien provocó la reacción de mi patrocinado al asaltarlo y arrebatarle sus pertenencias, y Mario respondió a la agresión. Como vuelvo a mencionar, mi patrocinado actuó por un fuerte impulso de alteración emocional, ya que no prevé lo que sucede, lo embarga una indignación, ya que aquel ladrón golpeó a su pareja, y al observar que el sujeto tenía un cuchillo, él solo reaccionó en legítima defensa, como menciona el artículo 20, inciso 5, que dice: el que ante un peligro actual y no evitable de otro modo, que signifique una amenaza para la vida, la integridad corporal o la libertad, realiza un hecho antijurídico para alejar el peligro de sí mismo o de una persona con quien tiene estrecha vinculación. También mencionaremos la jurisprudencia expediente número 501597, que dice: está exento de responsabilidad el que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros. Es decir, se exime de pena al que actúa en legítima defensa, señalándose que el presupuesto o la situación que da base a la justificación penal consiste en una agresión ilegítima, o sea, es la acción antijurídica de otro la que permite actuar lesivamente al sujeto que repele el ataque, conteniendo de esta manera las condiciones para justificar, que son dos: a, necesidad racional del medio empleado para defenderse o respuesta necesaria, o sea, se obliga al agredido a que su respuesta debe ser necesaria y no excesiva a la agresión que se enfrenta; y b, falta de provocación suficiente de quien hace la defensa o falta de provocación previa. Por eso la justificación desaparece cuando el agredido había provocado previamente al agresor, pero no de cualquier modo, sino de manera suficiente. Señor juez, pido usted tener consideración que mi patrocinado Mario Huerta Saavedra no tiene antecedentes penales. Nunca ha estado involucrado en delito alguno, a pesar que, por ejemplo, era experto en artes marciales. Los argumentos esgrimidos por el colegiado no guardan relación con los hechos de materia de investigación, toda vez que se advierte de los elementos probatorios de la responsabilidad del encausado respecto del delito instruido está acreditada, no pudiéndose eximir de responsabilidad bajo el argumento de haber actuado en legítima defensa. Al no haberse demostrado que fue agredido por la víctima en su recurso de nulidad formalizado a fojas 278, sostuvo que los argumentos esgrimidos por el colegiado no guardan relación con los hechos de materia de investigación, toda vez que se advierte de los elementos probatorios de la responsabilidad del encausado respecto del delito instruido,
está acreditada, no pudiéndose eximir de responsabilidad bajo el argumento de no haber actuado en legítima defensa, al no haberse demostrado que fue agredido por la víctima. De otro lado, se advierte que no se configura la legítima defensa. No se trataba, pues, de enviar un ataque actual e inminente del agraviado del señor Juan Reyes Casas hacia el acusado Mario Herrera Saavedra. No existe evidencia tangible de que el primero, Juan Reyes Casas, haya mencionado que cogotea a Mario con un cuchillo y que roba su dinero junto con sus pertenencias para que se mencione que él actuó en legítima defensa. Y eficazmente el segundo, con el nombre de Mario Herrera Saavedra, por el, por el contrario, de la prueba personal emerge que el segundo, Mario Herrera Saavedra, da un golpe primero a Juan Reyes Casas, con fuertes golpes de puño y patada muchas veces en la cabeza, dejándolo inconsciente. No existe justificación para una acción, señor juez, tan violenta como la ejercida por el mencionado procesado Mario Herrera Saavedra. De ahí no se aprecia un estado de defensa o cautela a un bien jurídico personal, vida o integridad jurídica, como consecuencia de una agresión ilegítima. Es por ello, señor juez, que le solicito que se dicte el autoenjuiciamiento. Como vuelvo a mencionar, señor juez, en nuestro país tenemos casos como el de Luis Miguel Llanos Carrillo. El día 28 de diciembre de 2011, el empresario Luis Miguel Llanos Carrillo acribilló a dos delincuentes que intentaron asaltar a su novia, Andrea Boto, en Miraflores. Los sujetos fueron identificados como Sebastián Achante y Luis Santos. Ambos atacaron a Andrea Boto cuando salía de su vehículo, el cual había intentado robar. Al ver la escena, Llanos, quien tiene licencia para portar armas, disparó contra los delincuentes a unos 4 metros de distancia. Se produjo una balacera durante la cual Silva cayó muerto instantáneamente a recibir un impacto de bala en la frente y dos en el estómago. El otro delincuente recibió un balazo en la cabeza y quedó tirado en el suelo junto a su arma. Luis Miguel Llanos quedó libre de responsabilidades, pues se comprobó que actuó en legítima defensa. Mario Huertas fue asaltado de una manera violenta. Lo alteró a mi defendido. No justifico a mi patrocinado, pero quiero dejar en claro, señor juez, que actuó por una alteración emocional, sumando a ello que fue el sujeto Juan Reyes Casas quien asaltó a mi patrocinado y a su esposa. Mi patrocinado acepta haber querido huir de aquella escena, pero todo lo hizo por miedo. Como vuelvo a mencionar, él no tenía ningún antecedente penal y es la primera vez que le sucede un suceso de esta magnitud. Espero que tome en cuenta lo mencionado en el artículo 20, ya que mi patrocinado solo actuó por la acción que tomó el sujeto Juan Reyes Casas al querer acuchillarlo con aquella arma blanca. Por lo tanto, solicito, señor juez, que se dicte el autosobreseimiento. Muchas gracias. Señor juez, me presento. Soy Roberto Peralta Vargas, fiscal provincial titular de la 13ª Fiscalía Provincial de Lima, en conformidad con las atribuciones conferidas por el inciso 5 del artículo 159 de la Constitución Política del Estado, así con las contenidas en los artículos 11 y 94 del Decreto Legislativo número 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, formulo mi denuncia penal por el delito de homicidio prevista en el artículo 106 del Código Penal vigente contra el personal de seguridad ciudadana, el agente de Serenazgo Renzo Costa Merino, en agravio a Fernando Escandón Olivares. Por los siguientes fundamentos de hecho paso a exponer.
Estando en plena persecución, el agente de serenazgo Renzo Costa Merino, con Fernando Escandón Olivares, logrando su alcance tras el transcurso de unas cuadras, poco antes de ser reducido, el sujeto B trató de sacar un arma de fuego de su bolsillo, y posteriormente el personal de serenazgo Renzo Costa Merino, que también tenía su arma de fuego, le disparó en la pierna, reduciendo al sujeto B. A pesar que se encontraba reducido, el agente de serenazgo no dudó ni un solo instante en acreditarle un disparo en la cabeza posterior del que ya le había dado para reducirlo, ocasionándole la innovación inmediata del cuerpo del sujeto B. Todo lo acontecido fue visto por dos testigos que claramente indican que Renzo Costa Merino ya lo tenía reducido y que era innecesario que el agente de serenazgo le proporcione un disparo en la cabeza. Posteriormente, se pudo corroborar que el arma del sujeto B era de juguete, con similitudes a un arma de verdad. Buenos días, mi nombre es Luz Pierina Neira Mora, soy la abogada del acusado Renzo Costa Medina. Señor juez, el informe oral como abogada de mi patrocinado con los siguientes fundamentos de hecho y derecho de legítima defensa imperfecta. Mi defendido, el señor Renzo Costa Medino, quien el día de los hechos ocurridos en un aproximado de hace 5 meses, distrito de Pueblo Libre, a las 23 horas del día, el señor Renzo Costa Medina estaba en horario de trabajo. Iba pasando en su moto lineal, de lo cual de manera inmediata el joven Huerta Saavedra procedió a subir a la moto y lograron la captura de los sujetos que arrebataron las pertenencias de Carmen y Mario. El señor Mario Huerta logró capturar al sujeto A y mi patrocinado, Renzo Costa, capturó al sujeto B, de nombre Fernando Escandón Olivera, quien al notar que ya no tenía salida, sacó un arma de fuego. En el momento de la persecución no se podía apreciar si era un arma de juguete o de verdad. El señor Renzo Costa, quien por su trabajo como un serenazgo de la Municipalidad de Pueblo Libre, tiene licencia de portar arma, sin pensarlo 2 veces, en legítima defensa, realizó un disparo en la pierna al sujeto B. Aún no teniéndolo apresado, realizó un segundo disparo, el cual fue dirigido a la cabeza del sujeto B, lo cual inmediatamente causó la muerte. A mi defendido, Renzo Costa Huerta, le iniciaron un proceso penal por el delito de homicidio simple, contemplado en el artículo 106 del Código Penal, cuyo espacio punitivo es no menor de 6 años ni mayor de 20 años. Ya sabiendo cómo ocurrieron los hechos, cabe recalcar que el señor Renzo no tiene antecedentes penales, siendo Renzo el sostén de su familia. Vive con su mamá y sus 2 hermanos menores. Señor juez, ya habiendo efectuado la descripción amplia de los hechos, asimismo habiendo suprimido de los mismos en los tipos penales respectivos al agente de serenazgo, se destaca que el agente de seguridad de serenazgo de Pueblo Libre, Renzo Costa Merino, tenía licencia para portar el arma, lo cual con voluntad utilizó, generando un segundo disparo para matar al sujeto B, que en este caso sería Fernando Escandón Merino. Como lo indica en el artículo 106 del Código Penal, el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 6 años ni mayor de 20 años. También tengo el expediente número 18707-2011, que indica respecto al homicidio simple. Se hace menester mencionar en principio que el bien jurídico protegido es la vida humana independiente desde que comienza hasta que se extingue. El delito de homicidio simple es un tipo de injusto que no especifica el modo, forma ni circunstancia de ejecución, limitándose a exigir la producción de un resultado
en este caso sería la muerte, sin indicar cómo o de qué manera debe arribarse a dicho resultado. Lo único que se exige es la idoneidad del medio utilizado para originar el resultado dañoso. Y finalmente es preciso señalar que el tipo requiere como elemento subjetivo el dolo, no existiendo discrepancia en la doctrina respecto a que este delito se pueda cometer mediante las tres modalidades de dolo, que son directo o de primer grado, indirecto o de segundo grado y dolo eventual. Por lo tanto, solicito a usted, señor juez, admitir esta denuncia y tramitarla conforme a su naturaleza corresponde, siendo el acto cometido por el señor Renzo Costa Merino como delito de homicidio. Pido asimismo que se dicte el autoenjuiciamiento. Señor juez, mi patrocinado, el señor Renzo Costa Medina, cumpliendo su labor como serenazgo, su primer propósito fue dar con la captura de las dos personas que habían arrebatado las pertenencias a Carmen y Mario. Ya dando con el paradero del sujeto B de nombre Fernando Escandón Olivares, en legítima defensa, Renzo se defendió sacando su arma, de la cual tiene permiso para portarla. El artículo 20 del Código Penal, inciso 5, nos dice que el que ante un peligro actual y no evitable de otro modo, que signifique una amenaza para la vida, la integridad corporal o la libertad, realiza un hecho antijurídico para alejar el peligro de sí mismo o de una persona con quien tiene una estrecha vinculación. No procede esta exención si el agente pudo exigirle que acepte o soportase el peligro de atención a las circunstancias, especialmente si causó el peligro o estuviese obligado por una particular relación jurídica. A la conclusión que Fernando Escandón atentó contra la vida de Renzo Costa, quien al no ver salida, sin intención de matarlo, realizó el primer disparo, que fue dirigido a la pierna. Al no tenerlo aún apresado al sujeto B y ver que su vida corría peligro, realizó un segundo disparo, el cual fue directo a la cabeza. Mi patrocinado nunca tuvo la intención de realizar el segundo disparo, por lo que en primer lugar realizó el primer disparo en la pierna. Ya no teniendo alternativa porque también su vida estaba en riesgo, procedió a realizar el acto de legítima defensa. Señor juez, me baso en el artículo 159 de la Constitución Política del Estado, competencia del Ministerio Público. ¿Qué le corresponde al Ministerio Público? Está escrito en el inciso 5, ejercitar la acción penal de oficio o a petición de la parte. En este caso, el hecho cometido por parte de Renzo Costa Merino hacia Fernando Escandón, que en primera instancia fue reducido y después proporcionarle un disparo certero en la cabeza, lo cual llevó a su muerte. ¿Sí? La función de punidad del Estado y democracia de derecho se origina en su soberanía para identificar como punibles ciertas conductas y establecer la sanción correspondiente. De acuerdo a lo que podemos observar aquí, está más que dicho que el señor Renzo Costa Merino mató a Fernando Escandón. Y justamente por eso, ese acto que él ha cometido es punible. También esta función está fundamentada a la Constitución y en ella se encuentra su justificación política, aunque también se basa en las normas internacionales. El Estado ya no tiene un poder absoluto como lo era en la antigüedad, sino que al ejercer su poder punitivo lo hace de acuerdo a determinados límites que lo rigen. Es así, señor juez, que cuando el Estado, a través de sus diversos órganos que intervienen en la interpretación y aplicación de las normas,
punitivas, está obligado a hacerlo dentro del marco de estos principios y derechos garantistas. Por lo tanto, no es considerado el acto de Renzo Costa Merino como legítima defensa, debido a que actuó con voluntad para matar al sujeto B, en este caso siendo el señor Fernando Escandón. Señor fiscal, procederé con la lectura de la siguiente jurisprudencia. Expediente número 00435-2019-1. Gran indignación e impotencia ha causado en nuestro país, y de manera especial en la familia policial, la detención del suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú, Elvis Joel Miranda Rojas, perteneciente a la comisaría de Tacalá, quien participó en una intervención policial en el departamento de Piura, que dio como resultado el fallecimiento de un presunto delincuente. Indignación e impotencia, porque dentro del paradigma común es el delincuente quien debe ingresar a la cárcel y el policía quien debe capturarlo y ponerlo a disposición de las autoridades competentes. No obstante ello, en el presente caso, la figura se ha invertido y hoy tenemos a un joven policial de 24 años de edad y con tan solo un año de servicio compartiendo celdas con ranqueados, malhechores en el penal de varones de Piura. Compañero Roberto, por favor, ¿puede apagar su audio? Gracias. En ese contexto, habiendo tomado conocimiento de los argumentos utilizados por el Ministerio Público, así por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla, procederemos al análisis legal de la resolución que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva. Dispone el internamiento del referido servidor policial durante el plazo de 7 meses. Cabe precisar que los delitos imputados al citado suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú son homicidio simple y abuso de autoridad. Asimismo, es necesario acotar que de acuerdo al artículo 268 del Código Procesal Penal, el juez podrá dictar mandato de prisión preventiva cuando se cumplan copulativamente esos 3 requisitos. El primero es fundados y graves elementos de convicción. El segundo, pena superior a los 4 años de pena privativa de la libertad. Y tercero, peligro de fuga y o obstaculación de la investigación. Según la pericia de balística forense, el investigado ha utilizado su arma de fuego de acuerdo con su narración de los hechos, reconociendo que disparó contra el agraviado, por lo que no se advierte culpa. En la escena del crimen no se ha corroborado el arma de fuego que utilizaba el agraviado, como alega la defensa. No habría conexión en la defensa que sostiene que el agraviado estaba haciendo ademán de sacar un arma de fuego que reviste un peligro de muerte o peligro inminente para su vida, situación que no resulta ser clara. No ha sido encontrada el arma de fuego alegado por la defensa del poder del agraviado y la pericia indicada. Que el agraviado no había usado arma de fuego, por lo que no se advierte que esté justificada la acción del efectivo policial. No se acredita, hasta el momento, a las personas que habrían participado en el hurto cometido por el occiso. El uso de arma de fuego no lo encuentro conforme a las reglas establecidas por la institución policial, como es el uso excepcional de la fuerza letal. Ya habiendo culminado con la lectura expediente número 00435-2019-1, es por ello que solicito el acto de sobreseimiento del caso. Mi patrocinado, Renzo Costa, no realizó el acto de homicidio simple. El señor Renzo Costa Medino actuó en legítima defensa. Pido que para que se realice el acto de sobreseimiento se tome en cuenta los artículos mencionados, como el artículo 20 del Código Penal, inciso 3, que nos indica que ante un peligro no evitable se realiza un acto en amenaza para la vida, la integridad corporal o la libertad.
realice un hecho antijurídico para alejar dicho peligro de sí mismo o de una persona con quien tiene una estrecha vinculación. Es decir, mi patrocinado actuó alejando el peligro de sí mismo, actuando en legítima defensa. También cabe recalcar que el artículo 20, inciso 3, nos dice que obra en defensa de bienes jurídicos propios o terceros. Gracias.